Eh, Vamos a reflexionar sobre Josué 8:30 al 32. Lo leo. Entonces Josué edificó un altar al Eterno Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Eterno, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Eterno, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Ahí están 3 versículos en Josué 8:30 al 32. El 32 nos interesa en esta ocasión, que dice que Josué escribió en piedras la repetición de la ley de Moisés. Escuche bien, de la ley de Moisés. Ahora, para los hermanos adventistas del séptimo día, voy a leer la siguiente cita. Ahí está en la pantalla, EP 356, párrafo 1. Dice: se erigió un monumento de grandes piedras sobre el monte Ebal. Sobre estas piedras, previamente preparadas con una cubierta de yeso, estaba escrita la ley. Escuche bien, estaba escrita la ley. No solo los 10 preceptos hablados desde el Sinaí y grabados en tablas de piedra, sino también la ley comunicada a Moisés y escrita en un libro. Junto a este monumento se construyó un altar de piedras no labradas, sobre el cual se ofrecían sacrificios al Señor. A causa de sus transgresiones de la ley de Dios, Israel sufrió justamente su ira y hubiera sido visitado de inmediato si no fuera por la expiación de Cristo, representada por el altar de sacrificio. Claramente nos dice aquí que se erigió un monumento de grandes piedras, como dice la Biblia. Grandes piedras, se escribió la ley. La Biblia dice la ley de Moisés. Eso dice las escrituras. Se escribió en las piedras. ¿Qué escribió Josué? Dice la ley de Moisés, la repetición de la ley de Moisés. Entonces aquí Elena White no puede estar contradiciendo las escrituras. ¿Ah? Entonces la ley a la cual se refiere aquí es la ley de Moisés, como dice la Biblia. La ley de Moisés se escribió en esas piedras que se erigieron en el monte Ebal. Pero la sierva dice no solo los 10 preceptos hablados desde el Sinaí y grabados en tablas de piedra, sino también la ley comunicada a Moisés y escrita en un libro. Así que la ley que fue grabada en grandes piedras por Josué es el todo, tanto los 10 preceptos como la ley comunicada a Moisés que él escribió en un libro. Esa es la ley entera, completa. Entonces, porque las 10 palabras estaban en la ley que hoy se conoce como ley de Moisés. Ahí estaban las 10 palabras. Por orden divina, Moisés escribió los 10 preceptos. Ahí en el libro estaban. Entonces, todo lo que contenía
ese libro, tanto los 10 preceptos, ahí estaba, fue escrita por Josué en esas grandes piedras. La siguiente cita también nos ayuda a, Patriarca y Profeta, nos ayuda a entender este aspecto. Patriarca y Profeta 54, capítulo 54, página 536, párrafo 1. Dice, de acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se erigió un monumento de enormes piedras sobre el monte Ebal. Sobre estas piedras, revocadas previamente con amargaza, se escribió la ley, no dos leyes, una, la ley. No solamente los 10 preceptos pronunciados del Sinaí y esculpidos en las tablas de piedra, sino también las leyes que fueron comunicadas a Moisés y escritas por él en un libro. Entonces, claramente en esta cita se nos revela que lo que fue escrito en las grandes piedras por Josué fueron los 10 preceptos, o que se conocen como 10 mandamientos, pero también dice las leyes que fueron comunicadas o dadas a Moisés, que él escribió en un libro. Entonces claramente la sierva le llama la ley a lo que se escribió en las piedras, grandes piedras que Josué escribió. Entonces la ley está compuesta por los 10 preceptos y por todas las leyes que se les dio a Moisés, que Dios le dio a Moisés. Esa es la ley. Y el todo es la ley. O sea, lo que escribió Moisés en un libro se llama Ley de Moisés o Leyes de Moisés. Entonces, no podemos cumplir los 10 preceptos si no cumplimos las leyes que le fueron comunicadas a Moisés. Entonces, estas leyes o ley de Moisés toma poder, fuerza de los 10 preceptos. Entonces, estas leyes de Moisés que fueron dadas a Moisés por Dios, son las que enseñan los 10 preceptos. Son los que nos ayudan a cumplir los 10 preceptos.